Cuando un youtuber viene a Argentina siempre tiene que mencionar el tema de la devaluación, los billetes, todo eso. Yo lo único que voy a destacar es que hace una semana salió el billete de 10.000 pesos, para cuando estoy grabando este video, billete de 10.000 pesos. Ustedes saben que hasta ahora la mayoría de los billetes eran de 1.000, que son estos dos. Imagínense que esto, 1.000 pesos, es aproximadamente $1. Y estaba con 200 billetes de 1.000 pesos, que es como cargar billetes de a $1. Y claro, pero uno dice, pero con 1.000 pesos puedes hacer un montón. No, era el billete de denominación más alta, pero no podés comprar nada con 1.000 pesos. Con 1.000 pesos es una propina. Es literal como tener un billete de $1. Y fue un quilombo. Yo soy Naka, esto es Yapatonic y hoy voy a hablarles un poquito de cultura argentina. Que claro, igual también está el billete de 2.000 pesos, pero cuando yo llegué tardé un par de días para ver el primero. Ahora veo mucho, pero el billete de 1.000 es el que más ronda, digamos. Estamos en el Obelisco, centro de la cultura argentina, centro de donde sucede todo, cuando hay una manifestación gigante, cuando Argentina gana un partido, cuando hay que hacer una genkidama, todo ocurre acá en el Obelisco, centro de la ciudad. No hay lugar más representativo de lo que sea Buenos Aires, donde está la avenida más ancha del mundo. Que por cierto, tenés que esperar 2 semáforos para poder cruzar la avenida, o tenés que correr a las chapas. No vamos a hablar hoy de economía argentina, sí vamos a tocar algunas cosas, pero principalmente quiero enfocarme en lo que es la idiosincrasia argentina, en lo que es la cultura argentina, porque hay muchos seguidores de este canal que no son argentinos, pero los argentinos también van a estar viendo este video porque el argentino siempre quiere saber qué es lo que dicen de los argentinos. Que si bien yo soy argentino, ya soy una mezcla rara de cosas y si bien sí, me crié hasta los 20 años en Buenos Aires, pero ya soy una mezcla rara. Me identifico más como argentino que otra cosa, pero ya soy una cosa que no sabe. Y bueno, y el tema de la comida, por ejemplo, las comidas típicas de Argentina son siempre lo seguro: empanadas, pizza, milanesa, asado y pastas. Bueno, y hamburguesas. Muchas hamburgueserías están apareciendo últimamente, pero las primeras 5 que mencioné son las clásicas de siempre, que están en todos lados. Hay muchos argentinos que su dieta no va más allá de esas 5 cosas. Hay mucha gente, por ejemplo, que he visto mencionar y dice que no come esto, que no come el otro, que no come aquello. Y esas personas se defienden, no, yo soy una persona simple. A mí me gusta lo simple, claro. Esas 5 cosas. El argentino tiene mucho complejo con el tema de la comida, mucha gente que no come verduras, mucha gente que no come pescado. O sea, por suerte toda la gente de mi entorno, la mayoría comen de todo, pero siempre está aquel, cuando tenés un grupo de no sé, 10 personas, y siempre está el que no come verdura, el que no come aquello. Que por lo contrario, que si bien el argentino consume, entre comillas, en promedio, poco verduras, muchas harinas y eso, al contrario, hay gente que, por ejemplo, hay mucho, comida apto para celíacos, por un lado, y después está el veganismo. Hay mucho veganismo acá, son muchos los restaurantes que tienen opciones sin TAC y opciones veganas. Está lleno casi por todos lados. Acá, por ejemplo, el vegano y el celíaco tiene sus opciones y puede sobrevivir tranquilamente comiendo afuera, cosa que en Japón, si sos vegano, es muy difícil porque hay muy poco veganismo. Después, en cuanto al tema de la homosexualidad, por ejemplo, lo que es la cultura LGBT es bastante aceptada, está bastante normalizada la aceptación a lo que es esta comunidad. Ya la gente puede ser muy abiertamente diciendo todo lo que es su sexualidad y todo eso, y como que cada vez es mucho más común ver gente de ese tipo. Porque claro, yo en la época en la que me fui, o sea, había bastante aceptado, pero no tanto como ahora, ¿no? Ahora como que ya es muy raro que la gente lo oculte. Claro que siempre, bueno, va a estar las cuestiones personales de cada uno, pero hoy en día la verdad que está muy bien porque es muy inclusivo por ese tema. Que hablando de inclusividad, también hay una cultura muy fuerte del feminismo, del cual
bueno, se luchó muchísimo por el tema del aborto legal, del cual se legalizó el aborto, aunque bueno, por cuestiones de política no se sabe, porque bueno, el actual presidente no está a favor, pero bueno, también que no depende solamente de que el presidente si quiere o no quiere, ¿no? Pero bueno, también hay mucha cultura antifeminismo, porque claro, el hecho es que el feminismo que se estuvo movilizando en los últimos años era un feminismo muy fuerte, muy marcado, y claro, hay mucha gente que, a pesar de que al principio por ahí estaban al favor, terminaron estando un poquito en contra porque se convirtió en un poquito agresivo, ¿no? Por un sector reducido, no es que todo el mundo o todas las mujeres se hayan vuelto feministas radicales muy agresivas, sino que bueno, era un sector que se movió mucho por los medios y bueno, hay gente que como que hay mucha pelea entre ellos, entre estos grupos, digamos. Es que claro, la gente se junta mucho acá en el Obelisco y todo eso porque el argentino, si hay una característica que tiene, es que el argentino es muy apasionado. El tema de la pasión con absolutamente todo, el yo te rebanco y todas esas cosas, el argentino es como, no hay como el aguante argentino. Por eso que es el país favorito el público favorito de muchas bandas internacionales, como Megadeth. ¿Qué decoración tan loca la de acá? Tiene como si fuese pasto. Qué lindo. Está bueno para el turista que viene por primera vez al Obelisco y ve como esa muestra de bienvenida futbolera. Ahora vamos a tomar el subte, el metro, que acá se usa lo que es la SUBE. 500 pesos. Bueno, unos 60 centavos de dólar. Pero el bus, por ejemplo, el bus cuesta 300 pesos, que sería 30 centavos de dólar, es extremadamente barato. Y eso que aumentó de precio porque dejó de ser subsidiado o algo por el estilo. Pero sí, el tema de la plata es súper complicado porque se usa muchos billetes. Igual, por ejemplo, lo que es más común que use la gente es Mercado Pago, que es una aplicación que uno recarga plata y se puede pagar con un QR. Es muy cómodo y muy rápido el método. Yo cuando llegué le pedí cambiar plata a un amigo, le pedí que la mitad me la dé en billete y la mitad de Mercado Pago, y la verdad que cuando me dio una bolsa llena de billetes de 1000 pesos y yo me quería matar. O sea, digo, ¿qué hago con esto? Porque es una cosa que te llenas el bolsillo de billetes y uno dice, pero lo sentís todo barato. No, vas a salir con un fajo así y vas sacando y usando un montón de billetes. O sea, haces compras o vas a comer, tienes que estar usando de 20 billetes, 30 billetes, 40 billetes. Y sinceramente lo estoy sintiendo todo muy caro. Realmente, literal, es más caro que Japón, todo. Salir a comer, o por ejemplo el otro día fui al supermercado, hice una compra muy básica y gasté 20.000 pesos, 20 dólares, y compré muy pocas cosas, y eso que elegí opciones baratas. Que tengo entendido que para mucha gente que me ha contado que iba de visita a Argentina y decían que no, que todo era baratísimo por el cambio y todo eso, pero claro, el tema de la inflación y todo eso hizo que todo aumente de precio y al final, hoy en día en dólares, todo termina siendo muy caro. Y otra cosa, por ejemplo, es que mucha gente decía que Argentina es el país más blanco de Latinoamérica porque se ve muy poca gente de raza negra. El hecho es que, claro, la mayoría, por lo menos en Buenos Aires, la mayoría de la gente es de ascendencia principalmente española e italiana. Son muchos apellidos españoles e italianos que hay por acá. Aunque también hay un poco de personas un poco más nativas, digamos. Y en los últimos años como que empezó a llegar un poco de inmigración africana, o por ahí de ascendencia africana, pero que vienen por ahí de Venezuela o países más tropicales, digamos, ¿no? Ahora como que se ve un poquito más de diversidad. Ay, casi me olvidaba que la comunidad china es gigante ahora, o sea, pero es muy loco porque, a ver, es muy típico en todo Buenos Aires tener un supermercado de chinos por todos lados, es lo más común del mundo, pero eso me llama la atención porque no se los ve mucho en la calle, uno no se los cruza tanto. Veo muy pocos orientales en la calle, pero sí
hay muchísimos chinos. Acá tenemos que bajar para combinar. Pero la perillita me mata. Nunca vi un tren en el que tengas que abrir la perillita. Bueno, el tema de indigencia, por ejemplo, ahora es un tema muy grave porque hay un nivel de indigencia muy alto en Buenos Aires, en toda la Argentina. Gente en situación de calle hay muchísimo, el nivel de pobreza está muy alto. El olor a orina que hay acá es terrible. Bueno, ya se pasó, pero el tema de las brechas salariales, problemas económicos, obviamente está lleno. O sea, no estamos en la mejor época de la Argentina ahora, por lo menos. Un cuadro en el que está Gardel, pero ahora es curioso porque, por ejemplo, Argentina es conocido es famoso por el tango, pero el tango no es para nada de las músicas más escuchadas en Argentina, ¿no? El tango es algo que escucha gente muy mayor normalmente, ¿no? Esta es la línea H, que es la línea de subte más nueva de todas, que igual ya tiene bastante años. Va a ser la primera vez que lo tomo. Es mucho más moderno este subte. Tiene aire acondicionado. El recién yo me estaba cagando de calor. Más iluminado. Se nota que es más nuevo. Tiene el cartel, bueno, de este lado no, pero aquel lado tiene el cartel luminoso. Llegamos a 11. Ahora vamos a tomar la línea A. La línea A, que es la más antigua de todas. Argentina fue el primer país de toda Latinoamérica en tener subte. La línea A, por ejemplo, cuando yo me fui del país, estaba la antigua línea A, que era un subte, el tren era de madera. Las puertas eran de madera, los asientos eran de madera, todo era súper antiguo. Y es más, la puerta de la línea A se abría manualmente. O sea, era así, paf. Un ruido por toda la madera vieja. Igual eso ya lo quitaron hace un montón. Y claro, y por la situación, eso produce de que mucha gente se vuelva muy emprendedora. Los argentinos son muy, muy emprendedores, ¿no? Gestionar todo por su cuenta, decir, bueno, yo sé hacer alguna comida, bueno, me pongo a venderme la comida que hago y venderlo en la calle, en la casa, como sea. Pero el argentino como que tiene mucha cultura de supervivencia, supervivencia urbana, digamos. Algunos les va bien, otros justamente terminan en la calle, pero mirá qué linda la decoración de las paredes. Pero justamente el argentino como que por las cuestiones económicas del país aprende a sobrevivir de alguna forma, ¿no? Porque, bueno, no todos tienen acceso a ir a la universidad. La gente que vive en la capital sí es muy común que estudien porque hay universidad gratuita y todo. Y los que estudian en universidades públicas como la UBA salen bochos, porque son universidades muy difíciles de graduarse, la gente estudia muchísimo, pero el que se gradúa de una universidad argentina es un capo. Otra cosa, por ejemplo, es el tema de la moda, ¿no? La forma de vestir de la gente es muy normal, o sea, es mucho la diferencia con Japón, Tokio, porque en Japón la gente se viste de forma muy especial, pero acá la gente se viste muy normal, o sea, y eso es algo que por ahí a mí personalmente no me gusta tanto, y es porque acá si vos te vestís muy llamativo, la gente te mira mucho, te mira demasiado, seas hombre o seas mujer, si te vestís de una forma llamativa te miran mucho, cosa que en Japón eso no pasa. Vos puedes vestirte de payaso y nadie te va a andar mirando de forma indiscreta. Bueno, que a veces siempre pasa con alguna persona mayor, algún viejo, pero es muy raro esos casos. Después otra cosa que, por ejemplo, el argentino, algo que tiene también es que es un profesional del insulto. O sea, y no digo de la palabra boludo, forro, bueno, para el no argentino, forro es como decir, es un sinónimo de hijo de puta, pero vos sos reforro, no seas forro. Puede sonar bastante, depende de la tonalidad, puede cambiar mucho, y el contexto puede cambiar mucho cómo se lo pueda tomar la otra persona. Pero, a ver, pasa que yo no soy bueno, no tengo mucha creatividad con eso, pero no sé, a un gordo decirle cementerio de ravioles.
Esa es una frase, no sé por qué, pero la primera vez que escuché Cementerio de Ravioles me reí mucho, pero el argentino como que tiene mucho eso, ¿no? de ingeniárselas para inventar insultos, ofensas, ¿no? Pero los mejores. Y otra cosa que tiene es que Argentina es un país muy de lectura, muy de libro, muy de literatura, muy de papel. Y es más, Buenos Aires es una de las ciudades con más librerías de Latinoamérica. Hay mucha cultura de lectura. Por eso también se organiza la Feria del Libro, ¿no? Que es la feria, el evento del libro más grande de Latinoamérica. Que por cierto, mi libro, Japón Crudo, está agotado, pero bueno, se está esperando una reedición. Síganme en Instagram que voy a anunciar la reedición, a ver cómo pueden conseguir el libro, ¿ok? Y en cuanto a artes, se consume absolutamente todo. Muchos artistas internacionales, muchos nacionales, mucho nacional. Argentina es caracterizado por ser el país del rock, ¿no? Pero bueno, mucha gente por ahí viene y pretende escuchar Soda Stereo por todos lados. No, señores, los latinos que les gusta el rock argentino no van a estar escuchándolo mucho, se escucha mucho más trap, reggaetón, lo popular. Pero eso sí, cuando vienen artistas internacionales, por ejemplo, es como noticia nacional. Como que viene Taylor Swift y es la noticia nacional de que viene Taylor Swift a Argentina, o viene Roger Waters y llena el estadio de River, que es el estadio más grande de Buenos Aires, que lo llena 5 días. O sea, ¿cuánta gente entra en River? 60, 70 mil personas. Entra mucha gente en River. Y nada, son los conciertos más gigantes. Yo por lo menos nunca tuve la oportunidad de ver un recital en River, ¿no? Nunca van artistas tan grandes. Y por último, están los temas de fútbol, religión y el más delicado de todos actualmente, política. Porque de fútbol la gente discute mucho, por el tema de religión, últimamente por ahí creo que no se discute tanto, simplemente mucha gente joven se está alejando, la gente capital por ahí no tiende a ser tan religiosa en el conurbano, o sea, alrededor de la capital se nota mucho más la cultura religiosa, pero el tema de la política, la brecha política es muy grande. La forma en la que se separan los progresistas, los conservadores, los de la derecha, los de la izquierda, es muy, muy, muy grande. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy intentando de explicar un poco, pero creo que no lo voy a hacer, porque en el momento que quiera explicar algo o justificar, yo, por ejemplo, nunca fui de la política, no me gusta y nunca votaría a un político porque yo perdí la fe en la política desde De la Rúa. Porque con ese expresidente en aquel tiempo yo era chico y le tenía mucha fe, porque claro, la campaña de política que tuvo ese presidente fue extremadamente grande, ganó y fue de lo peor que le pasó al país. Y la verdad desde ahí ya perdí la fe en todo político, pero la gente le tiene mucha fe a los que se postulan. Hay gente que dice que no va a votar, el voto es obligatorio, pero se puede no votar pagando una multa. Pero el hecho es que la gente está muy de un lado o del otro y el resultado siempre resulta ser malo. Y por esto, y por decirlo de alguna forma, mucha gente ahora mismo va a estar asumiendo de que yo soy partidario de uno o del otro, porque una vez haciendo un stream, por ejemplo, dije que era lo malo que fue tal presidente y automáticamente la gente estaba asumiendo que yo era del partido contrario, cosa que nada que ver. Pero bueno, eso es parte de la cultura de lo que es la cultura del fútbol, le digo yo. Que la gente es o Boca o River, o te gusta uno o te gusta el otro. A la gente no le gusta que seas un tibio, porque no puedes ser neutral, no puedes ser un no opinante, sí o sí tenés que tirar o por uno o por el otro. Y eso es algo que me molesta mucho. Yo no apuesto mi vida, mi futuro, poniéndole fe a los políticos, sinceramente. Puedo votar porque todos la pasemos bien. La gente realmente se pelea por hablar de política. En las últimas elecciones, un montón de publicaciones viendo de gente que dice que se peleó con tal miembro de la familia porque va a votar a otro, o incluso situaciones agresivas también se ven solamente por diferencias de opiniones. Pero hay que tener en cuenta también que los políticos influyen muchísimo en el futuro y en los cambios
de leyes que pueda haber en el país, ¿no? Eso sí es muy cierto, porque en Japón, por ejemplo, nadie le da pelota a la política porque sea quien vote, el país no cambia. Es un país muy estable, eso es bueno, pero en cambio Argentina, como es muy inestable, a veces votar depende muchísimo de cómo va a cambiar el país. Y el hecho es que siempre es uno hablando mal del otro, diciendo mentiras del otro, mucha desinformación. Y eso es otra cosa, que los argentinos, muchos creen que saben mucho de política, cuando en realidad por ahí no saben nada. No es por querer insultar al argentino, sino porque es la triste realidad. Acá yo justamente de lo que sé de política es muy poco, por lo tanto no quiero dar opiniones fijas de ciertos partidos, porque yo no soy un especialista en eso. Pero muchos argentinos realmente se creen que son especialistas porque escuchan a una persona que sabe de política y el hecho es que muchos medios de información están muy influenciados por partidos políticos y tiran información como les conviene y eso hace que todo sea muy confuso. Vi esto y me acordé, Gaturro, que estábamos hablando, por ejemplo, de lo apasionado que es el argentino que claro, se manifiesta mucho. Y el hecho es que Gaturro es una historieta argentina del cual jamás le agarré interés de nada, pero es algo que me enteré mucho después. Pero claro, el hecho es que Nick, el autor, es muy odiado por la gente, especialmente su personaje Gaturro, porque es un plagio de todo. El diseño que es un plagio del diseño del gato Garfield y el hecho es que las historias siempre las plagió a Quino, que fue un historietista, pero o sea, uno de los más grandes de Argentina, con Mafalda, por ejemplo, que eran historietas cortas con mucha reflexión social, historietas muy lindas y obviamente un autor ultra respetado, que al punto que Quino mismo decía que si había reuniones con otros historietistas y otras cosas, no quería que estuviese presente Nick, hasta ese punto. Y el hecho es que hay una plaza que se llama Parque de la Historia, hay una plaza que se llama Paseo de la Historieta, en el que hay muchas estatuas, monumentos de personajes de historietas argentinas. Y entre ellas se había puesto la de Gaturro. Y el tema es que cuando se inauguró la estatua de Gaturro, fue la única vandalizada. Eso fue en 2022. Y la quitaron para arreglarla, volver a ponerla, pero con un sistema antivandalismo. Que el sistema antivandalismo eran 2 vallas, o sea, un chiste. Y ahí con eso lo hicieron peor, lo rompieron todo y tuve la suerte, la oportunidad de visitar la estatua de Gaturro, que pongo la foto acá. Y ahora sí, eso fue todo, amigos. Nos vemos la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro tu vecino. Chao.